Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir esta tarde el tema de declaratoria de fábrica en el registro de predios, para lo cual voy a compartir la pantalla. Perfecto, chicos. Les comento un poco de lo que va a ser la exposición de declaratoria de fábrica en el registro de predios. La exposición lo he programado, lo he planteado en tres partes. La primera parte, que va a ser el tema de conceptos, normas, y quiénes son los sujetos que intervienen en los que son procesos de declaratoria de fábrica. La segunda parte es netamente los pronunciamientos que ha tenido el Tribunal Registral, y la tercera y última parte va a ser sobre casos prácticos. Tenemos un quiz por ahí que nos va a apoyar Elizabeth, y también un caso práctico del cual yo espero un muy buen resultado por parte de ustedes. Igual todas las preguntas de los casos prácticos que se va a tener en esta tarde es netamente de la exposición y por ende de la norma. Inicio diciendo que es una declaratoria de fábrica. Es la inscripción detallada de ambientes de una edificación en el registro de predios, obteniendo así el reconocimiento legal a lo construido, siempre y cuando se haya realizado respetando las normas. Ahora, cuando uno habla de lo que son descripción detallada de ambientes de una edificación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, perdón, a ambientes como por ejemplo en una casa tenemos siempre lo que es la sala, el comedor, por lo general, ¿no? Sala, comedor, cocina, un patio, un área donde se lava la ropa y se tiende, ¿no? La parte del tendal, un corredor. Si tenemos un segundo piso, tenemos un acceso al segundo piso o otros niveles a través de una escalera, que puede llevar también a una salita de estar y a otras habitaciones. En cuanto al ejemplo que me refiero, es un tema de casa, ¿no? Porque hay otro tipo de edificaciones, podría ser una clínica, un hospital, un colegio, entre otros, ¿no? Y la distribución no va a ser de la misma forma que un hogar, que una casa. A eso es lo que yo llamo descripción detallada de ambientes. ¿Y por qué obtiene el reconocimiento legal? Lo que sucede es que hay muchas casas construidas, edificios construidos. Nosotros vamos por la calle y podemos apreciar construcciones. Ahora, ¿ustedes saben cuántas de esas viviendas están declaradas en el registro de predios? Es muy poco el tema de la inscripción de declaratoria de fábrica, pero lo importante es que ya se está haciendo una cultura de registro de la fábrica, y con eso, como usuario o como ciudadano, ¿en qué me va a beneficiar? Hay dos opciones, dos caras, dos vértices también de una moneda, ¿no? Dos caras de una moneda. Por ejemplo, en lo que es desde el punto de vista del ciudadano, administrado o usuario, que somos todos nosotros de registros públicos, ¿por qué es importante registrar una declaratoria de fábrica? Uno, porque aumenta el valor del predio. Es distinto el valor de un terreno al valor que puede tener el terreno y una construcción, sea un edificio, una casa o departamentos, que es la declaratoria de fábrica, ¿no? ¿Y qué va a suceder cuando yo inscriba mi declaratoria de fábrica y mi valor del predio aumente? Puedo también acceder a lo que es una garantía de préstamo bancario, ¿no? Puedo hipotecar, y también me pueden dar una suma mayor a la que me pueden dar con un terreno. ¿Por qué? Porque hay un valor adicional que lo genera la declaratoria de fábrica inscrita. Y también, como ciudadano, si yo construyo y hago mi declaratoria de fábrica y la llevo a registro para que se inscriba, también, ¿qué voy a evitar? Imposición de multas y medidas complementarias por construcción y ejecución de obras sin licencia municipal. ¿Qué quiere decir? Si la municipalidad de cada distrito, de cada provincia, hace un mapeo o un barrido de las áreas y encuentra construcciones que no han sido declaradas, las personas propietarios, podrían ser sujetas
sujetos a multas? Sí. También podrían ser sujetos de medidas complementarias de una construcción, sí, porque si la municipalidad detecta una construcción no adecuada, no apta o que invade, por ejemplo, hay algunas construcciones he visto que invaden vía pública, por ejemplo, eso también puede ser sujeto a una medida complementaria de lo que es la destrucción de esos ambientes construidos que sobrepasan el predio del propietario. También el hecho de no poder declarar o no declarar una fábrica me imposibiliza a mí como propietario realizar algunos actos de saneamiento físico legal, ¿no? Aquellas construcciones que hayan sido sujetas ejecutadas sin licencia municipal, tendrá restricciones para realizar actos de saneamiento como construir un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En este sentido, por ejemplo, ustedes han ido por la calle y han visto edificios que son de vivienda, pueden tener 5 o 6 pisos y cada piso puede tener 1 o 2 departamentos, a más incluso, ¿no? Dependiendo del área construida. Y esas construcciones tienen áreas comunes, como son el patio, podría ser el patio de comidas, el área del deporte, el tema del estacionamiento, los conductos, como son los pasadizos, las escaleras, entre otros. Pero si yo no he declarado la fábrica, yo no podría inscribir cada departamento como una unidad inmobiliaria propia, ¿no? Es decir, no podría inscribir en mi departamento solamente a mi nombre, porque en teoría, para registros públicos solamente es un terreno, porque no se ha hecho la declaratoria de fábrica, por eso es necesario. Entonces, recordemos que la fábrica es la inscripción, la declaratoria de fábrica es la inscripción de ambientes de un edificio en registro de predios. ¿Qué se obtiene? El reconocimiento legal a lo construido. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace unos minutos, hay muchas construcciones, nosotros vemos a diario casas, departamentos, edificios, pero no muchos están inscritos a la actualidad, no muchos han registrado su declaratoria de fábrica, pero se está haciendo una cultura del registro. Ahora, ¿por qué es importante? Porque previene sanciones ante la municipalidad, aumenta el valor de tu propiedad y puedes ofrecerla como garantía ante una entidad bancaria, ¿no? O del sistema crediticio. Eso se encuentra el ciudadano. ¿Por qué es importante? En cuanto al Estado, ¿por qué es importante tener una fábrica declarada? Porque posibilita, uno, mapear lo que es las zonas de ciudades, de temas urbanos que estén respetando las normas y parámetros urbanos y que se hayan construido en zonas seguras. A veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las noticias donde hay personas que han construido o muy cerca al río o incluso han construido viviendas en los que son cauces de ríos, pero indican, pero ese río hace 10, 15 años no hay agua, no está activa la quebrada o el río, como indican, ¿no? Pero ahora con las lluvias y el cambio climático que ahorita tenemos, parece mentira, pero lo que esa quebrada jamás se activó, se activa. Y lamentablemente, ¿qué sucede? Aquellas personas que han construido su vivienda, su hogar, dentro del cauce del río, al momento del llover, se inunda y con ello se arrastra las viviendas que hayan sido construidas en cauces de ríos, cerca de ríos o en áreas cuya tierra no es adecuada para una construcción. Entonces también eso es importante desde el punto de vista del Estado y también del ciudadano. Estamos viendo acá un plano de distribución. Lo que les traigo con esto es la visualización de lo que nosotros en registros públicos revisamos. Más adelante vamos a ver un poco de qué tipos de declaratoria de fábrica hay y qué normas corresponden a cada documento que se pueda presentar, pero en el fondo de esos dos documentos, sea por el formulario registral o el formulario único de edificaciones,
En ambos casos, como usuario, se deben traer el plano de distribución. El plano de distribución, nosotros vamos a poder advertir el detalle de los ambientes que se quiere registrar en la declaratoria de fábrica. En el caso que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la parte inferior ustedes pueden leer que dice distribución primer nivel. ¿Qué tenemos en esa distribución? Tenemos el local 1, local 2, tenemos una escalera, una sala de un estar y una sala que nos lleva a una habitación que tiene al frente el comedor, cocina-comedor, y a espaldas tiene dos baños. Continúa por un pasaje de uso común, que eso también se declara, hacia una habitación y un almacén. También tenemos otras habitaciones, 3 habitaciones más, y pasamos a lo que está la cocina-comedor en la parte del fondo, que también nos lleva a un patio posterior 1 y patio posterior 2. Se dan cuenta que esta distribución es también, aparte de vivienda, tenemos un tema de local, porque hablamos local 1 y local 2, entonces también tenemos un tema de proyección hacia el comercio. Ese es en cuanto al plano de distribución del primer nivel. Tenemos acá otro plano de distribución del segundo nivel, segundo piso. Tenemos el pasadizo de uso común que les estaba comentando que sí o sí se tiene que declarar. Tenemos habitaciones con baños propios. También tenemos un área acá está mejor. Tenemos un servicio higiénico individual, tenemos 3 habitaciones, el área de lavandería, tenemos otra habitación y una habitación con baño propio, también encontramos otra habitación con baño propio y el pasadizo, y el tema de las escaleras que dan del primer al segundo nivel. También se declaran las escaleras, es importante, ¿por qué? Porque en la declaratoria de fábrica, si se omite la escalera, es obvio que va a haber una escalera, pero si se omite, ¿cómo en teoría podemos pasar del primer al segundo piso si no hay una escalera? Una escalera que cumpla los requisitos de la norma, adecuada, no angosta, sino amplia, dependiendo de la cantidad de pisos, el tema de la disposición de los ambientes, entre otras normativas que debe cumplir. Eso es en cuanto a la distribución del segundo nivel. Acá quiero que pongan también bastante atención porque la exposición se reduce o se centra en esto. ¿Qué normas son aplicables a lo que es la declaratoria de fábrica? Aparte del reglamento de inscripciones del registro de predios, es de acuerdo a la fecha de culminación de obra, es decir, la fecha en la cual se terminó la construcción, va a determinar qué norma y qué documentos voy a presentar a registros. Por ejemplo, si yo construí en mi vivienda hasta antes del 31, bueno, al 31 de diciembre del 2026, voy a tener que usar o realizar mi declaratoria de fábrica a través de la ley 27157 y usar el formulario FOR, que es el formulario registral. Pero, ¿qué sucede si yo la declaración de fábrica y digo que mi propiedad he realizado mi fábrica después del 31 de diciembre del 2016? Usaré la ley 29090, que es el FUE. Tenemos lo que es la ley 27157 con el formulario FOR. Se usa para realizar declaratorias de fábrica el 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2016. Ojo, 2016. Entonces, tenemos que son fábricas que han sido construidas sin licencia de construcción y no ha habido una fábrica concreta. Es decir, yo he construido mi vivienda, pero no he ido a la municipalidad a solicitar lo que es la licencia de construcción,
he ido a solicitar certificado de parámetros urbanísticos, entre otros tipos de documentos que se deberían presentar para poder indicar a la municipalidad: ¿sabes qué, municipalidad? Yo tengo mi predio, está ubicado en Girón Sánchez Carrión 120 del distrito de Morales, por ejemplo, ¿no? Y voy a construir mi casa de 2 pisos o de 1 piso, y esta va a ser la distribución. Y si yo no he avisado, yo solamente he construido, como hay muchas personas que construyen sin intervención de un profesional, sea un ingeniero o un arquitecto, a veces lo construyen como uno mejor cree conveniente, ¿no? Pero después, ¿qué sucede? Hay que regularizar la fábrica, hay que inscribirla. Entonces, si yo construí y no tuve en su momento lo que es el permiso de la municipalidad, y mi fábrica le he terminado, por ejemplo, el 30 de diciembre del 2016, o fue culminada la edificación en el año 2015, o no, o 2000, entonces yo tendría que acudir a registros públicos trayendo el documento denominado FOR, que es el formulario registral, y que está ligado a la ley 27157. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes intervienen en este proceso? Intervienen el verificador o verificadora, el notario o notaria, y el registrador o registradora. El formulario que traen es, bueno, es el que tenemos ahorita en la PPT. Trae la descripción del titular, del propietario, si es una persona natural o una persona jurídica, sea una empresa. Se describe si tiene algún representante, ya sea de la persona natural, del propietario, porque a veces yo como propietaria no podría realizar el proceso del papeleo o llevarlo, incluso la documentación al notario o al registro público, pero sí puedo otorgar un poder para que mi hermana o alguien en quien yo confío o que hace este tipo de trámites pueda realizar el trámite. Le otorgo un poder para que pueda realizar la declaratoria de fábrica ante registros públicos de mi predio. La línea de tiempo de aplicación de la ley 27157. Hasta antes de su modificatoria en el año 2018, la ley tenía un tope de aplicación, que era: se regularizaban las edificaciones construidas o demolidas también hasta antes del 21 de julio de 1999. Pero ¿qué pasó? Mediante la ley 30830 se amplió ese plazo. Entonces, del año 99 corremos o nos vamos más allá y tenemos que la declaratoria de fábrica a través del formulario FOR, usando la ley 27157, podemos usarla para declarar aquellas construcciones sin licencias hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Sí? Entonces, la norma es hasta cuándo yo puedo usar o acogerme a la ley 27157, es hasta el 31 de diciembre del 2016. Pasada esa fecha, tenemos otra normativa y otra documentación que debemos presentar. En cuanto al verificador o verificadora, ¿quién es un verificador? ¿Quién es una verificadora? El verificador o verificadora es un profesional colegiado en el Perú y forma parte del índice de verificadores del registro de predios a cargo de la SUNAR. ¿Quién puede ser un verificador? Un arquitecto, un ingeniero, entre otros profesionales. Se apersonan a registros públicos, o ahora ya no, porque también está la opción de lo que es inscribirse en el índice de verificadores de forma virtual, que es bastante práctico. Presentan, dependiendo la opción que hayan elegido, ya sea de forma virtual o física, presentan una serie de requisitos, y si todo se evalúa
y si todo está correcto, se registran como parte de lo que son el índice de verificadores, lo cual va a permitir firmar planos, memorias y otros tipos de documentos, que en el fondo esas son las funciones y obligaciones de un verificador. En el caso, por ejemplo, que estamos compartiendo, el verificador firma el formulario registral, los planos, la memoria descriptiva y demás documentos que intervenga el verificador. ¿Y qué va a solicitar y qué va a certificar? Con su firma como profesional nos garantiza que el área, linderos y medidas que aparecen en el formulario registral, así como en los planos y demás documentos que este profesional firme, realmente son exactos, ¿no? Que ha ido al campo, que ha hecho levantamiento de medidas, ha revisado las áreas, que no esté invadiendo propiedad de un tercero o que perjudique a un tercero o que no esté, por ejemplo, construyendo en la franja marginal de un río, entre otras situaciones. También indica que también da fe de la concordancia entre la realidad física y la información contenida en la documentación presentada, que lo que está declarando es tal cual él ha visto. En el caso de declaratoria de fábrica, ¿qué sucede? Hace tiempo habían algunos casos que incluso se llevan por noticias o que se compartían en el medio de lo que es registros. ¿Qué pasaba? Que alguien había inscrito, por ejemplo, una fábrica de una propiedad que indicaba que tenía 2 pisos y que había sido construida hasta el 2015, la culminación de obra. Pero por esas cosas del destino, cuando uno pasaba por el área, por el terreno, solamente era eso, era terreno. Y entonces no había una concordancia entre la realidad física y la documentación que presentaba, porque la realidad física, cuando yo me paraba en la ubicación del predio que el profesional describía, era terreno, era eso, era un terreno. Sin embargo, había firmado documentación en la cual indicaba de que ya se había inscrito, ya se había culminado una obra y con fecha y certificación incluso, ¿no? Porque daba fe de que con su trabajo había ido a campo y había revisado y había verificado. C, que los predios cumplan con las normas de zonificación y demás normas técnicas sobre edificaciones. A veces, cuando uno camina, no sé si se ha dado cuenta, en algunos sectores no es muy común, pero hay personas, por ejemplo, que está permitido salirse un poquito en el segundo piso con lo que se llama el alero, ¿no? Es como un pequeña área en el cual puede sobresalir como un pequeño techito que es para el segundo piso, pero que no es para ganar un espacio y sacar una habitación más o darle más espacio a una sala, sino simplemente es un pequeño alero, por ejemplo, de menos son unos centímetros más, iba a decir unos metros más, qué escándalo. Pero, por ejemplo, hay algunas construcciones que han sobresalido tanto que ya incluso dan sombra en la vereda. Entonces, eso, por ejemplo, está mal. No cumplen con las normas técnicas sobre edificación. También parte de las funciones de un verificador es que, bueno, para el caso de desmembración, que son la independización de predios urbanos inscritos, también indique que el área de los predios resultantes no sea menor a un área mínima de habitabilidad. En este caso por ejemplo, depende mucho también de las municipalidades, hay un área mínima por la cual se podría independizar un predio para construir una vivienda. No podría construirse una vivienda, por ejemplo, en un área de menos de 10 metros cuadrados o 8 o 5 metros cuadrados, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tema del área mínima de habitabilidad. También otras funciones que establezcan las normas de acuerdo a las funciones que pueda desempeñar un verificador. ¿Hay conductas sancionables del verificador? Sí. Puede ser, por ejemplo, si un verificador
transgrede la norma técnica vigente en el ejercicio de su función como verificador, sí es un tema sancionable. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales se construyó muy cerca al río, invadiendo lo que es la franja marginal, o incluso construyendo o dando fe de una declaratoria de fábrica en un área donde había un cauce de río. También es una conducta sancionable la falsedad en la información o documentación presentada por el verificador en el ejercicio de funciones. Como les comentaba hace un momento, podría ser que el verificador haya dado fe de que la fábrica existe o existía al momento de haberle hecho la culminación de la edificación, por ejemplo, en el año 2015. Si bien es cierto, la edificación o la construcción sí existe, pero no existía al año 2015, sino es una construcción nueva, por ejemplo, del año 2025. Entonces ahí está faltando a la verdad, da una información incorrecta. También es conducta sancionable la falsedad de la declaración jurada o los documentos presentados con solicitud de ingreso al índice de verificadores. Para hacer un verificador se presenta, hay un formulario de registro en el índice de verificadores, hay declaraciones juradas sobre que el verificador no ha sido condenado por delito doloso, que no se encuentra en quiebra, que se encuentra que tiene facultades civiles y jurídicas y que se encuentra habilitado por el colegio al que pertenece. Pero ¿qué sucedería si alguien declara de que nunca ha sido sancionado o condenado por un delito doloso y si lo ha hecho? Y es más, sigue dentro de una pena suspendida tal vez, pero existe una restricción, pero la persona declaró de una forma distinta a la realidad que está viviendo, ¿no? Pero al ser una declaración jurada con firma certificada ante notario o notaria, nosotros lo damos por válida, salvo que sea un caso extrarregistral muy conocido, en el cual yo creo que sí se le podría denegar o observar ese registro de índice, ¿no? Ahora, ¿qué va a suceder con aquellos verificadores que realizan un actuar negativo o mal actuar, declaran situaciones que no corresponden a la realidad e incluso dan información inexacta, entre otros? El verificador está sujeto a una sanción. ¿Qué es ese tipo de sanción? Que se va a cancelar su inscripción como verificador en el índice que cuenta la SUNAR en el registro de predios por 5 años. ¿No? Por 5 años va a estar sancionado, no puede ejercer como un ingeniero verificador, un arquitecto verificador, por ejemplo, y no podría firmar planos ni visar memorias descriptivas o firmar formularios como el FOR, porque está sancionado por alguna acción que hizo de forma maliciosa. Claro que la sanción que se le esté dando es a partir de los 5 años. Perdón, son 5 años desde que la resolución sancionatoria hubiera quedado firme, porque pueden apelar. Si la confirman, a partir de ahí corren 5 años en los cuales el profesional no podría firmar ningún formulario registral o planos o memorias descriptivas en cuanto a su desempeño como un verificador. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante que para presentar algunos actos a registros públicos como lo que es la declaratoria de fábrica, lo que son independizaciones y otro tipo de actos en los cuales en medio lo que es un predio vamos a necesitar siempre un ingeniero verificador habilitado. También interviene lo que es el notario o notaria, pero este profesional, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo, propietaria, le traiga el FOR firmado por el ingeniero verificador o arquitecto
el notario va a tener que examinar la identidad de los intervinientes, tanto del propietario como el verificador. Es decir, yo tendría que identificarme ante el notario, también se le va a revisar lo que es la partida registral para que pueda tener la certeza también de que yo realmente soy propietaria del predio que estoy realizando la declaratoria de fábrica. Posterior a esa verificación, el notario va a autentificar mi firma tanto de propietario como del verificador. También constata la habilitación del verificador, porque hay verificadores sancionados o verificadores que no están habilitados por el colegio, entonces no podrían ejercer la carrera. Verificar también la documentación sustentatoria adjuntada al FOR. ¿Qué es esa documentación sustentatoria? Tenemos que tener en cuenta lo que es el plano de ubicación, el plano de distribución, para que sea complementario al FOR, que es el formulario registral. También el notario puede declarar la conformidad o el rechazo del trámite de acuerdo a la comprobación realizada. ¿Por qué? Porque como notario, si yo voy y digo que soy propietaria del predio de la manzana lote 15 de la urbanización Los Cocos en el distrito de la Banda de Chilcayo, por ejemplo, y no lo soy, entonces el notario no podría realizar el acto, o yo verificadora indicar de que estoy habilitada para ejercer la profesión y no lo soy. No soy ni siquiera ya titulada, sino un estudiante, por ejemplo, ¿no? También puede el notario o notaria rechazar el trámite. En cuanto a la actuación o intervención del registrador o registradora, ¿nosotros qué hacemos? Revisamos la documentación que el usuario trae y se evalúa con la partida registral en la cual se indica en el formulario también para determinar que el propietario esté firmando el formulario, que el predio tenga las medidas que está indicando, de que no tenga ninguna restricción para poder realizar la declaratoria de fábrica, porque existen algunas medidas cautelares que los jueces penales, por ejemplo, han mandado a inscribir y indican que no se debe inscribir actos administrativos, actos jurídicos o ningún tipo de actos. Es decir, la partida queda en stand-by, queda inmovilizada hasta que el juez decida levantar esa medida cautelar. Entonces se revisa, se califica y ¿qué resultado podemos tener? Tenemos lo que es la inscripción, toda la documentación está conforme, tenemos el formulario registral, el informe que presenta también el verificador, tenemos el plano de ubicación y localización y el de distribución. Todo se lee correctamente, tiene el cuadro de detalle, que más adelante vamos a ver algunas muestras, entre otros. Entonces, podemos tener ese resultado, si todo está, la documentación de forma correcta, podemos tener el resultado de inscripción, pero también podemos tener un resultado de observación. Ahora, si está observado, es factible el título de ser subsanado. Por ejemplo, en el caso del formulario registral, el FOR, la norma establece que se presenten en 3 juegos, un original y 2 copias certificadas. ¿Qué va a pasar? El original se queda en registros públicos, va a archivo registral y los otros 2 va uno para el notario y otro para el usuario. También podría ser que no presenté los 3 juegos, solamente presenté uno, entonces se observa para que se presenten los otros 2 juegos adicionales. También podría ser una observación el hecho de que no presentó el plano de distribución, que en el FOR se detalle que la construcción tiene 3 pisos, sin embargo solamente me está presentando lo que es el plano de distribución de un solo piso.
podríamos observar indicando que presenten los otros dos planos que faltan. Es una observación subsanable. También podría salir liquidado. ¿Por qué? Porque el usuario solamente el resultado de la liquidación, que más adelante también la vamos a poder apreciar un poquito, de la forma y cómo es que se realiza. El usuario pagó 100 soles, pero de realizada el proceso de liquidación nos damos cuenta que la fábrica para el acto de inscripción en registro de predios tiene un valor de 260 soles. Entonces hay una diferencia que el usuario debería pagar para poder registrar. También podríamos tachar la fábrica, tachar la declaratoria, el título de declaratoria de fábrica. ¿Cuándo sucede eso? Puede suceder, ha habido casos en los cuales la fábrica ya está inscrita y el usuario vuelve a solicitar la inscripción de la misma fábrica, misma descripción, mismo notario que certifica el FOR, misma ubicación del predio, etcétera. Entonces, si ya está inscrito, no va a volver a acceder al registro público porque ya se inscribió el acto. Podría ser, por ejemplo, para el caso en concreto, tachar porque ya el acto ya está registrado. No tiene caso volver a registrar un acto que ya se está publicitando. Ahora, tenemos observaciones en el tema de lo que son los formularios, los FORs en declaratoria de fábrica, sí. Tenemos, por ejemplo, algunas observaciones en cuanto a la descripción del propietario. Se detalla a una persona jurídica, pero cuando revisamos la partida tenemos que el propietario es una persona natural o está casada y no ha consignado a la esposa en el formulario. También otras observaciones muy comunes es en esta imagen que es parte del formulario FOR, que no ponen, por ejemplo, lo que es el valor de la construcción, que está en este extremo, no lo consignan. Este valor de la construcción es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir realizar en base a este valor de construcción la liquidación y determinar cuánto es que el usuario debe pagar. Tampoco a veces colocan la fecha. En este caso, nosotros podemos advertir que dice 15 de mayo del 2016. ¿Está dentro del periodo de la norma que permite usar el FOR? Sí, procede. Pero ¿qué sucede? A veces solamente indican 15 de mayo. ¿Y de qué año? No lo colocan. Y si no lo colocan, nosotros ¿cómo vamos a poder determinar cuándo culminó la obra y qué norma es aplicable en ese momento? Entonces, eso, por ejemplo, también se observa, porque no indica ¿cómo se llama? El año, para poder nosotros determinar qué norma aplicar y si corresponde o no al documento presentado por el usuario. Otra situación también que es bastante recurrente en las observaciones son en la descripción de los pisos y las áreas. Acá, por ejemplo, tenemos en el formulario, tenemos piso y o nivel. Al costado tenemos una descripción de área ocupada, área techada y el área libre. A veces lo llenan mal. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un área del terreno 241.30 metros cuadrados y el área ocupada lo ponen mayor al área inscrita o el área techada es mayor al área inscrita y a veces ni siquiera consignan el área libre y son esos detalles también que se revisan. En el primer piso también puede haber, bueno, en este caso se está declarando un primer piso con 2 unidades. A veces es un terreno y como la mitad a la derecha tenemos un lote que se está haciendo la descripción de una sala, un comedor, ¿no? Cocina, baño, un servicio higiénico y cuartos. Y la otra mitad del otro terreno puede también estar ocupada de la misma distribución o diferente, con un área igual o menor incluso. Otra también es los actos a constatar.
Aquí también a veces marcan ampliación cuando es inscripción, una edificación nueva, primera vez, y lo marcan ampliación, entonces uno lo observa, pero podrías decir, ¿pero por qué lo observas? Para poder determinar, porque a veces hay personas que creen que ya se inscribió la fábrica anterior cuando no la han hecho y están solicitando una nueva fábrica de ampliación. Es decir, por ejemplo, si yo ya declaré un primer piso, ¿qué va a suceder si construyo un segundo o tercer piso? ¿Tengo que declararlo? ¿Puedo declararlo o lo dejo en el aire o simplemente no lo declaro? No, tenemos que declarar el segundo o tercer piso que se pueda construir de forma posterior o al mismo tiempo. Se declara todo. Entonces, tenemos que determinar si es una edificación nueva o una ampliación. Acá en este recuadro, ustedes van a poder leer que dice descripción de los ambientes por cada piso y o nivel. Aquí tenemos un primer piso y un segundo piso. La descripción del primer piso nos habla del local 1, que es del plano de distribución de de las primeras PPT que estábamos compartiendo hace unos minutos. Eso es, tenemos local 1, local 2, una sala un estar y una sala, que es diferente. Dos habitaciones, dos servicios higiénicos, cocina, comedor, un almacén, patio posterior 1 y 2 y una escalera que conecta al segundo piso. Es lo que les comentaba, si tenemos escalera tenemos que declararla, porque ¿cómo es que se va a llegar a un segundo o tercer nivel si no está declarada la escalera? Eso también nos va a servir si queremos declarar aires, ¿no? Para independizar. El segundo piso cuenta con 4 habitaciones con servicio higiénico, 4 habitaciones simples, 2 baños, pasadizo de uso común, un ducto y una lavandería. Ahora, ¿qué sucede? Antes había bastantes observaciones. ¿Por qué? Porque en esta parte de descripción no concordaba con los planos de distribución. Sin embargo, a través de las resoluciones que ha emitido el Tribunal Registral indica de que se le da prioridad o pesa más incluso lo que es el plano de distribución. Si nosotros podemos revisar y del plano de distribución dice que solamente hay 3 habitaciones y no 5, como lo está declarando, entonces serán 3 habitaciones las que sean declaradas, ¿no? Porque se admite como un error de descripción o de tipeo o de caligrafía, ¿no? O de escritura. Pero en todo caso, entre ese extremo del formulario y un plano, es el plano el que se debe respetar. Al FOR le acompaña un informe técnico de verificación. Este informe técnico lo realiza el profesional, declara también al propietario, describe el bien en cuanto a la ubicación, dónde está ubicado, la descripción en cuanto a área, linderos. Acá también existía bastante error. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo que es área, ¿no? El área general, tenemos lo que es por el frente, por el lado izquierdo, el fondo y el lado derecho. Entonces había personas que me parece que es un tema de, de, de usos, como es frente, derecha, izquierda, fondo, se equivocaban, ¿no? Llenaban de esa descripción en lugar de leer la parte inferior que decía en una forma distinta al usual que están acostumbrados a describir un predio, ¿no? Entonces teníamos frente, derecha, izquierda, fondo. En este caso está frente, izquierdo, fondo y derecha. En esta declaración, a través de lo que son las modificaciones que se han dado a la que es la 2715B7, tenemos estas declaraciones que deben ser presentadas. Es 2 declaraciones. En esta vista que tenemos, en esta PPT, tenemos 2 declaraciones en una sola hoja. Pueden ser en una sola
sola hoja, en hojas distintas, en el mismo formulario o como una declaración independiente del formulario, pero siempre deben ir con firmas certificadas. ¿Quién lo va a hacer? El verificador. ¿Qué va a declarar? Primero tiene que describir el bien, el inmueble. En el caso que estamos visualizando, por ejemplo, la señorita verificadora está declarando respecto a la declaratoria de edificación que tiene 2 niveles, la ubicación, que es el Jirón Leoncio Prado, distrito de Tarapoto, propiedad del señor Arévalo, indica que no ha sido levantada en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zona de riesgo para la salud e integridad física. No ha sido levantada la edificación en ríos, en ribera de ríos, lagos o mares, así como en edificaciones en las que resulte evidente contravención a los elementos básicos de seguridad que pongan en riesgo la vida humana. Esto es a raíz de que hay edificaciones que se han realizado, por ejemplo, en lo que es el departamento de San Martín, tenemos varias áreas naturales protegidas, existen predios o personas que han ingresado a áreas protegidas y han hecho construcciones que no son de acuerdo al área ecológica, tienen todo un desarrollo distinto al panorama, entonces puede afectar a la ecología, al medio ambiente de ese área, y como una forma también de ayudar, porque si se dan cuenta, quienes intervienen solamente es verificado, bueno, propietario siempre, el verificador, el notario y ya cuando llega al área de registro, al área de predios, el registrador, pero el registrador no va, ojo, ningún registrador va a verificar si realmente lo que está declarando el ingeniero verificador o el arquitecto es tal cual lo está diciendo. Nadie dice, me llegó un título y dice que ya construyeron, son 2 pisos, en Jirón Leoncio Prado. Nadie sale de su oficina, va hasta el Jirón Leoncio Prado, saca el título y comienza a pasearse por la edificación, ¿no? A ver si realmente lo que el ingeniero está diciendo en el documento es verdad. ¿Por qué? Porque ya es un profesional el cual está dando fe de que es así. Entonces, si está declarando que no está en zona de protección ecológica, que no es zona arqueológica, no hay un riesgo de salud o para la salud o integridad, incluso no ha sido construido ya sea en la franja marginal muy cerca al río, quiero decir, o dentro del caudal de un río o un lago, entonces asumimos que es así. No vamos a indicar lo contrario, toda vez que es un profesional que ha ido a campo, ha revisado, ha cotejado y está dando fe de que la construcción es totalmente acorde con las normas de zonificación, las normas urbanísticas, y que no va a afectar de ninguna manera a la familia o a la vida humana en general de las personas que puedan habitar o estar en la vivienda o en el edificio que está declarando. De ahí la importancia. También es necesaria la declaración en la cual también el verificador o verificadora establezca que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios que corresponden a la fecha de ejecución. Hay algunas construcciones, tal vez no sé si se han dado cuenta, que los pasadizos son muy pequeños, con las justas pasa una persona, cuando la normativa por el tema de antisísmicos, ¿no? Por ejemplo, indica que el corredor sea muy amplio, ¿no? El tema también de los pasajes, de las vías de acceso, el tema de los ductos, cómo se ventila esa vivienda o esa edificación, entre otros, y el área también de construcción que debe corresponder a lo que está normado y también a lo cual se solicitó la licencia bueno, en este momento estamos hablando del FORT, no hay licencia de construcción. Ojo,
pero sí se tiene que respetar la normativa al momento de la ejecución. Tengamos en cuenta que año a año a veces la normativa varía, lo que en su momento estuvo permitido, por ejemplo, la construcción de 100 metros cuadrados, ¿no? Actualmente podría ser un poco más o menos de área que se debería de construir. Entonces es una serie de ver también al momento de la finalización de la obra es muy importante porque va a permitir determinar, uno, cómo voy a declarar mi fábrica y dos, qué normas voy a cumplir sobre parámetros urbanísticos y edificatorios. Esta declaratoria que realiza el verificador tiene que estar certificada la firma por notario o notaria. Y hasta aquí tenemos lo que es el FOR. Estamos ingresando ya a lo que es el FUE, que es el formulario único de edificación y se rige por la ley 29090. Esta norma es aplicable a toda construcción realizada después del 31 de diciembre del 2016. ¿Quiénes intervienen? Intervienen el verificador, sí o sí. La municipalidad, aquí interviene la municipalidad. Recordemos que en el FOR, con la norma anterior citada, interviene el notario. Acá el notario no va a intervenir, solamente es municipalidad. Y el registrador o registradora. Es una de las diferencias también, aparte del tipo de documentos que se usa en esta nueva norma de declaratoria de fábrica, intervienen verificador, municipalidad y registrador. En la norma anterior, con el FOR, intervienen verificador, notario y registrador. Esta es una de las hojas del FUE, que, bueno, perdón, siempre va a intervenir el propietario, porque nadie va a hacer una declaratoria de fábrica sin intervención del propietario o propietarios. El propietario se acerca después de haber tenido el trabajo del verificador, de haber sacado la licencia de construcción y otros tipos de licencias, se construye y una vez que lo tengas, se aproximan a la municipalidad para que sea revisado la municipalidad que va a expedir este formulario, el formulario único de edificación, visado, porque va a estar firmado por el responsable del área de la municipalidad a la cual el predio es competente de la municipalidad, y una vez que esté correctamente llenado y visado y firmado, solamente se presenta un original, no se presentan varias copias, solamente es uno, y se presenta ante registros públicos y el registrador o registradora también va a revisar la documentación que presenten y qué es lo que vamos a obtener. Como les comentaba también hace un momento, podemos obtener una inscripción, una observación, una liquidación o una tacha de la declaratoria de fábrica. La inscripción es como cuando uno presenta la documentación, todo el formulario está correctamente llenado, tiene las visaciones correctas, la descripción del inmueble comprende o corresponde a la partida que se está indicando, y también tiene la valorización del predio, de la construcción, perdón, de la construcción y la fecha de la construcción, la culminación de la obra también. Ahora, ¿qué pasaría si yo como propietario ingreso y genero un título ante registros públicos y presento mi FUE? Pero ¿qué sucedería si por esas cosas me olvidé de consignar en el formulario la fecha de terminación de la construcción de la obra? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir observado. Con esa observación, el registrador o registradora me va a indicar que se ha omitido señalar
fecha de finalización de la obra y con ello tendría que subsanar cómo, presentando una declaración jurada como propietaria, indicando cuál es la fecha exacta de la culminación de la edificación, con firma legalizada o certificada ante notario o notaria. Lo presento, va a ser nuevamente evaluado y si corresponde el año de mi fábrica, de la culminación de la fábrica con el documento que yo estoy presentando, como es el FUE. Recordarán que el FUE, el Formulario Único de Edificación, se usa a partir a partir del día siguiente, del 31 de diciembre del 2016 en adelante. Entonces, se subsana y si todo es correcto, se inscribiría. El tema de la liquidación también depende mucho de lo que es eh, el valor de la obra, cuánto costó, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer una liquidación y poder indicarle al usuario si el pago que se hizo inicialmente es el correcto o en su defecto hay un pago adicional que realizar. También es posible que se tache la declaratoria de fábrica. ¿Por qué? Porque también podría darse el caso en que ya existe una fábrica inscrita y no concuerde los datos del predio ni la fábrica que ya se registró. Y el usuario señala que es la misma propiedad, él está como propietario, pero la fábrica no concuerda. Entonces, ha habido casos en los cuales, conversando ya con el usuario a través de atención, el usuario dice, esa fábrica era antigua y ya no existe, ya demolí esa fábrica y ahora tengo una nueva fábrica. Entonces, tendría que tendría que primero inscribir la demolición de la fábrica anterior para volver a inscribir una fábrica actual. ¿Y por qué se tacharía? Porque a veces la declaración del usuario no concuerda con las fechas de la demolición y la nueva fábrica, que en el tiempo deberían concordar para saber qué norma, si la norma es la 29090, es la correcta que se está aplicando y con ello la presentación del documento. Por lo general se tacha siempre o porque ya está inscrito la declaratoria que nuevamente quieren inscribir o porque el documento que presentan no es el adecuado a la fecha de culminación de la obra. También acá tenemos una vista del formulario del FUE, que también hay bastantes errores en cuanto a lo que es la descripción y por lo cual se podría observar. Por ejemplo, tenemos acá un primer piso en el cual se está haciendo la declaratoria. Tenemos un primer piso, tenemos indicar también lo que es el área techada y el área libre. A veces las personas no consignan área libre ni el área techada, es más, ni siquiera llenan esta parte del formato. Entonces nosotros no podemos determinar si lo que está en el plano concuerda también con el formato y eso es observable. También hay un porcentaje que no consignan el valor de la obra. El valor de la obra, más que saber cuánto invirtió en su construcción, es el tema de poder realizar una correcta liquidación y poder trasladar al usuario de existir algún pago pendiente que lo realice y si por ahí motivos también sucede, a veces el usuario paga de más, devolvérselo. Porque no es que ¿cómo se llama? El acto, por ejemplo, costaba 260 y yo pagué 300 soles. No es que no se devuelve ese dinero que se pagó de más, se devuelve, no se queda en la institución ni con ninguno de nosotros, ¿no? Ni con el área de caja, ni con los registradores, ni con los asistentes. El dinero se devuelve al propietario. Tenemos acá lo que es el plano de ubicación. Esto es como un combo. Si se dan cuenta, tenemos el plano de ubicación y también un esquema de localización. ¿Qué vamos a ver acá? Es dónde está ubicado el predio.
Ustedes pueden advertir acá un sello. Bueno, es la Municipalidad Provincial de Picota, que queda cerca a unas horas de lo que es Tarapoto. Tenemos también lo que es bueno, el verificador y los propietarios o representantes del propietario. Tenemos un tema del esquema de localización, que es un resumen siempre que debe haber de dónde está ubicado el predio, el departamento, provincia, el distrito, el lugar, ¿no? Y los detalles de ubicación, como en este caso está lo que es el jirón. Si existe la manzana, el lote, también se indica, y el antecedente registral, que esto lo vamos a cotejar junto con el resto de la documentación y con la partida registral, que nos va a permitir determinar si lo que está declarando es respecto al predio que nosotros estamos evaluando, porque a veces el usuario tiene tantos predios o no ha revisado la partida o cree que ya registró y no lo ha registrado. Entonces nos permite cotejar que exista una concordancia entre la documentación que presenta y con la información que nosotros contamos en las partidas. También tenemos, por ejemplo, un cuadro normativo sobre el tema de metrajes, si se aplica o no se aplica, el porcentaje, por ejemplo, de áreas libres o los pisos que se van a construir. Y el de acá, este es el cuadro de áreas, que son las áreas declaradas. Lo que se declara acá también es importante que concuerde con lo que se indicó en el formato, en el formulario. Lo que estábamos conversando hace un momento, por ejemplo, que indique el área techada, el área libre y el área de terreno, ¿no? Con lo que está registrado. Eso es el plano de ubicación y localización que debe contener la ubicación del predio, la descripción dónde lo podemos ubicar y el cuadro de áreas que debe concordar con lo indicado en el formato, en el formulario. Esto es lo que les estaba diciendo sobre el tema de la declaratoria de fábrica. Voy a retroceder unas diapositivas. Por ejemplo, esta construcción tuvo un valor de 30.000 soles. Es lo que declaró el usuario. ¿Cómo es que nosotros hacemos la liquidación? Todos los años en diciembre se emite una resolución por parte de la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, actualizando las tasas registrales. Esas tasas registrales se emiten en base a la UIT, que es la Unidad Impositiva Tributaria. Todos los años cambia, todos los años varía. Para este año son 5.500 soles. Esa UIT, ¿quién lo da? Se da a través de un decreto supremo y lo establece. En base a esa nueva UIT es que replican todas las tasas de lo que son los entes públicos. Es la referencia. Para el caso de nosotros, en lo que es registros públicos, se emitió en diciembre, el 23 de diciembre del 2025, la resolución de Gerencia General número 228 del 2025, que nos permite ver lo que son tasas registrales del servicio de inscripción. Para el caso en que nos estamos conversando o estamos tratando es de declaratoria de fábrica, la declaratoria de fábrica. Tenemos en toda tasa registral, cada acto que se registra tiene dos partes, lo que es el derecho de inscripción, que es una tasa fija, que lo vemos por acá, y el derecho de inscripción. ¿Qué sucede? Nosotros evaluamos la documentación que se trae, si todo está ok, se llega a inscribir. Y para eso se paga un valor, una tasa, que es la tasa registral. Acá podemos ver que la declaratoria de fábrica de esta UIT en tasa fija por derecho de calificación es de 0.97, que equivale a 53.30 céntimos. Y el derecho variable es por derecho de inscripción. ¿Y esto qué es? El valor del acto. Para la declaratoria de fábrica, ¿cuál es el valor del acto? Es el valor que el usuario declara de cuánto le costó la construcción.
tenemos la fórmula que es 3 entre 1000, como acá la podemos apreciar, 3 entre 1000 por el valor del acto, más los 53.30. Y con eso tenemos la tasa total que se debería pagar. Tengamos en cuenta esto. En las siguientes PPTs, por ejemplo, tenemos unas imágenes del sistema que nosotros usamos para hacer la liquidación. ¿Qué va a pasar? Nosotros seleccionamos el ítem actos y buscamos. Para el caso es declaratoria de fábrica. Este es lo que yo les estaba comentando. Toda tasa de actos en lo que son los diferentes registros con los que contamos tiene lo que es la parte de calificación y la de inscripción. La de calificación es un porcentaje de la UIT, ya viene predeterminado en el sistema por las actualizaciones que hacen, y el derecho o la parte de inscripción depende del monto que el usuario declare. Por ejemplo, yo había consignado, acá ustedes van a poder ver que está vacío. Venimos acá a monto y nos sale esta pantalla con esta descripción. La moneda, bueno, está en 9 soles, es sol. Y el monto, por ejemplo, he considerado 68.000 soles como una fábrica declarada con ese monto, independientemente del tipo de formulario o ley que se pueda tratar, ¿no? Por el foro del FUE, para el ejemplo, solamente es seleccionar declaratoria de fábrica, consignar el monto de valorización, se acepta, y acá ya está predeterminada también la fórmula, lo que estábamos comentando hace un momento, que era 3 entre 1000 por el valor del acto. Y acá indica inclusive el acto que dice declaratoria de fábrica, ¿no? Lo que es edificación. Se acepta, el sistema calcula, y para este caso, teniendo el monto referencial, tenemos que el usuario ha tenido que pagar un total de 253.30 céntimos. Si el usuario pagó menos, sale liquidado si es que no hay ningún tipo de observación, porque puede salir una escala de observación y en la parte inferior indicarle al usuario que hay un monto por pagar. Pero si el usuario presentó toda la documentación de forma correcta, pero la liquidación, al momento de hacer la liquidación, se advierte que existe un pago, un mayor derecho, se indica al usuario, se emite una esquela de liquidación. Y el sistema así lo va a advertir, porque si falta pagar, el sistema no te va a dejar seguir. Por ejemplo, si yo quisiera inscribir y falta un pago pendiente, valga la redundancia, el sistema te advierte y tendrá que emitirse una esquela de liquidación con la finalidad de que se pague y posteriormente realizar la inscripción. Entonces, eso, lo que nosotros podemos ver en video, se puede ver en la realidad, y en la realidad también se puede trasladar a través de la declaratoria de fábrica en lo que es la inscripción de esta ante registros. De acá estamos ya cerca a terminar lo que es bueno, ya terminamos la primera parte, que es en temas generales respecto a lo que es conceptos, normas y tipo de documentos y personas o sujetos que intervienen en los procesos de declaratoria de fábrica. Ahorita estamos entrando al tribunal registral y de aquí entramos a la parte de lo que es ya las prácticas, que son básicamente dos tipos de prácticas que vamos a desarrollar. El tribunal registral es una segunda instancia. En la primera instancia del registrador, toda observación, liquidación o tacha que se emita y que el usuario no esté de acuerdo, puede solicitar o puede apelar, ¿no? Puede ir a una segunda instancia, que es el tribunal registral, y decir: no estoy de acuerdo con la observación, y especificar por qué no, indicar la liquidación: no estoy de acuerdo con la liquidación, ¿por qué?
es demasiado y hay que justificar por qué, ¿no? ¿Por qué no se debe cobrar de la forma que se está cobrando? ¿O por qué la tacha no corresponde? Entonces, todas esas observaciones, liquidaciones y tachas lo ve en segunda instancia el Tribunal Registral. ¿Yo podría oponerme o apelar a mi inscripción? No, porque una vez inscrito, ¿cómo se puede cancelar una partida, ya sea por orden judicial, un tema administrativo, ya sea por supuestos de falsedad, ya sea por falsedad documentaria o suplantación de intervinientes? Pero ese es un proceso aparte. Entonces, regresamos acá al Tribunal Registral. Tenemos la resolución 440 del 2026. Indica que de conformidad con el artículo 58 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en el caso de que el terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe inscribirse la fábrica correspondiente a cada lote independizado. Supongamos que teníamos un predio de 500 metros cuadrados y puedo independizar 100 metros. Por cada 100 metros tengo un lote. Pero ¿qué pasaría si en la partida matriz ya se encuentra inscrito una fábrica? ¿Cómo yo determino, cómo yo, registrador o registradora, o SUNAR, o no, cómo yo digo la fábrica va a ir al lote 4 o al lote 2? Yo no lo voy a definir, quien lo define y quien lo declara es el usuario. A través de la documentación que presenta, indicará que toda la fábrica registrada pasará al lote 3 y ahí se va a trasladar toda la fábrica, que quiere decir que el resto de lotes no cuenta con la fábrica, solamente el lote 3, tal cual lo ha declarado el usuario, y la documentación técnica que lo acompañe lo debe, lo debe confirmar. La resolución 223, perdón, la resolución 2023 del año 2024 establece cuando la sociedad conyugal, la sociedad conyugal, cuando una persona se casa, ¿no? Hablamos de una sociedad conyugal que puede estar sujeta al régimen de sociedades gananciales. ¿Qué quiere decir de sociedades gananciales? Que una vez que nos casamos, todo lo que se compre dentro del periodo de lo que es el matrimonio va a tener la calidad de bien social. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que compremos es mío y de mi esposo. Yo no voy a comprar algo y salvo que demuestre lo contrario, y voy a solamente, por ejemplo, un inmueble, y ese inmueble solamente me va a pertenecer a mí. No, es social, salvo que lo haya heredado, me lo hayan donado, entre otras situaciones, podría ser un bien propio. Pero después todo lo que se compre dentro del matrimonio y que esté sujeto este matrimonio al régimen de sociedades gananciales, se reputa como de ambas personas. ¿Hay la opción de un cambio de otro régimen de sociedad? Sí, el régimen de separación de patrimonios, que quiere decir nos casamos, pero todo lo que yo compre es mío y todo lo que tú compres sigue siendo tuyo. Pero esa opción hay que inscribirla para poder publicitar de que hay un régimen de separación de patrimonios, y lo cual quiere decir que todo lo que yo pueda comprar, vehículos, predios, etcétera, son solamente propiedad de mi persona y no de mi esposo, por ejemplo. En el caso de lo que son fábricas, cuando la sociedad conyugal sujeta el régimen de sociedades gananciales edifica, construye sobre terreno propio de uno de los cónyuges, ¿qué quiere decir? Que yo me casé, pero yo antes de casada, mi mamá me anticipó, por ejemplo, un terreno, o yo compré un terreno, entonces es mío, ¿no? Pero me caso y construimos en ese terreno. Por el imperio de la ley, la conversión del inmueble de bien social.
de todo el inmueble, la construcción y el suelo, no solamente la construcción. Es decir, si yo me caso, construimos en el terreno de mi propiedad, ese terreno pasaría a ser social, ya no sería solamente mío, sino de ambas personas, de tanto de los esposos, ¿no? Del matrimonio. No solamente lo que es la construcción, sino también el suelo, que es el derecho de propiedad. Salvo que se acredite la condición de propio, a efectos de dar cumplimiento a lo que es el tercer párrafo del artículo 79, que esto es que para que se pueda cambiar el tipo de bien propio del terreno a bien social, aparte yo debería presentar del formulario, por ejemplo, del FUE, debería presentar lo que es la copia certificada de la partida de matrimonio y pagar la rectificación como una tasa, parte de la tasa, ¿no? Sería declaratorio de fábrica y la rectificación de la calidad del tipo de bien y pasaría de ser bien propio a bien social siempre que yo presente la copia certificada de partida de matrimonio, porque declararía que el bien ya no sería propio, sino ya sería un bien de matrimonio. La resolución 190 del 2025 habla sobre que procede la rectificación de un asiento de lo que es declaratoria de fábrica cuando se advierta la existencia de un error en su extensión. Para la rectificación de la fecha de finalización de la obra puede presentarse una declaración jurada con firma certificada notarialmente. ¿Qué pasa? El formulario dice 15 de mayo del 2016, pero no hubo un error de tipeo o me equivoqué y después dije no ha sido en mayo, ha sido en junio o en enero del 2016. Entonces, yo quiero que se aclare el asiento de fábrica y puedo presentar para eso una declaración jurada con firma certificada notarialmente e indicar la fecha correcta es 20 de junio del 2016 y no fue en mayo o no fue en diciembre, ¿no? Dependiendo del error. Y hay que tener en cuenta que el asiento de inscripción debe contener lo que es la distribución de ambientes, área techada por cada piso. Si se declara 3 pisos, cada piso se debe indicar la distribución de ambientes, su área techada, el área libre y la fecha de finalización de la obra, así como la valorización y el nombre del profesional que interviene, es decir, si hablamos del FOR, quién es el verificador, quién es el notario que certifica. En el caso del FUE, también tenemos que decir quién es el profesional, quién ha sido el verificador y qué municipalidad ha avisado la documentación. En cuanto a la resolución 1836 del 2021, habla sobre la legitimación para efectuar una declaratoria de fábrica. ¿Qué sucede si yo, propietaria, no puedo realizar los trámites de la declaratoria de fábrica? Me encuentro fuera de Perú o me encuentro fuera de Tarapoto no puedo realizar tal vez el tema, trasladarme hacia la oficina, entre otras situaciones. Puedo dar poder a mi hermana, a una persona en la cual confío, para que realice la declaratoria de fábrica, sí. Y señala, el poder otorgado por el titular registral, es decir, el propietario del predio, para efectuar la declaratoria de fábrica sobre el bien cuya titularidad ostenta, legitima al apoderado nombrado por este para actuar en su representación, por lo que no resulta necesaria la intervención de dicho titular para la inscripción de la fábrica. Es decir, si yo ya declaré o yo ya di poder a una persona para que me represente para realizar el registro de la declaratoria de fábrica, no podrían sacar una observación diciendo, ¿sabes qué? Que venga el propietario y que ratifique el acto que tú me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque hay un poder que establece que yo estoy autorizando a otra persona. La fecha de la finalización de obra es un dato que expresamente debe ser indicado cuando se solicita una fábrica, el cual puede constar en el respectivo formulario único de edificaciones o en su defecto deberá presentarse la declaración jurada del propietario con firma certificada ante el notario si es que se omitió este dato.
El tema de la fecha es bastante importante porque nos va a permitir determinar qué norma se va a aplicar. Y ante la ausencia de esa información en el formulario, ¿cómo lo puede subsanar el usuario? Presentando una DJ, confirmar certificada por notario, indicando la fecha de la finalización de la obra. Y acá presten bastante atención porque esta es una pregunta también del QUISIS, del cuestionario que estamos próximos a desarrollar, y ya también con eso estaríamos a puertas de terminar la exposición, y de ahí, bueno, eh, pasaríamos a las preguntas que ustedes puedan tener. La resolución 5561 del 2023 habla de la declaratoria de predios rústicos. ¿Qué sucede? Las normas que hemos estado mencionando antes y los formularios solamente se aplican para predios urbanos, los predios rústicos no. ¿Y cuál es por qué no aplicarse o por qué no tener una normativa para predios rústicos? Porque el predio rústico está pensado en un tema más de trabajo en lugar de un tema urbano. Pero igual si existieran construcciones en predios netamente rústicos, sí se puede hacer una declaratoria de fábrica teniendo como en cuenta tres supuestos. Yo propietaria puedo seleccionar cualquiera de estos. Puedo realizar mi declaratoria de fábrica de un predio rústico a través de una escritura pública, es una opción. Otra opción es la memoria descriptiva, indicando dónde está ubicado el predio, la descripción la descripción de los ambientes y la valorización de la construcción. Ahora, esta documentación tiene que estar reconocida de forma judicial. Y una tercera forma es el proceso administrativo. Si se opta por lo que es escritura pública, no podríamos pedirle ningún documento adicional, ¿no? Como una licencia de construcción u otro tipo de documento. ¿Por qué? Porque ya la escritura pública es un instrumento suficiente para darle inscripción. Sí, ya está, ¿no? Bueno, al planteamiento indicado que señala, es importante inscribir una declaratoria de fábrica en el registro de predios debido a hay un 6% que ha indicado porque se tiene una casa ordenada. Sí, es verdad, visualmente siempre es bonito tener una fábrica, que haya un arquitecto o un ingeniero que haya establecido el metraje de un cuarto, el tema de las escaleras, entre otras situaciones, ¿no? Pero conforme a lo que habíamos comentado, bueno, expuesto al inicio de la tarde, es porque aumenta el valor de la propiedad. Entonces sí, hay un 94% que estuvo atento a esa situación. En la pregunta 2, que establece si declara una fábrica mediante la ley 27.15.7, intervienen en el proceso el propietario y el 85% marcó verificador o verificadora, notario o notaria y un registrador o registradora. Es verdad, recuerden chicos que la ley 27.15.7 va asociado al formulario registral, e interviene el notario. El notario dará fe de que efectivamente son las personas, tanto el verificador como el propietario, que están declarando que existe una fábrica, que el verificador ha ido a campo y está dando fe de que la construcción existe, entre otras situaciones, es el notario. Ese es en el ley 27.15.7, siempre recuérdenlo. Y entonces ahí tenemos un 85% que ha respondido de forma correcta. El planteamiento 3
se indica ya de forma inversa, ¿no? Si se declara una fábrica mediante la ley 29090 intermedia en el proceso el propietario y, a diferencia de la norma anterior citada y el tipo de formulario que se usa, que es el FOR, en la 29090 ubicamos como intervinientes, aparte del propietario, es al verificador, a la municipalidad y al registrador. Acá ya no, el notario ya no interviene. Podrían hacer siempre un paralelo, unas diferencias, ¿no? La ley 29090 y la 27157, ¿qué diferencias tiene? Bueno, primero es la norma, la vigencia, para el tema de aplicación, qué documentos se presentan y quiénes intervienen. En este caso, la 29090, que va asociado al FUE, al Formulario Único de Edificación, va verificador, municipalidad y registrado. Entonces, tenemos ese 85% que se mantiene. En lo que es el planteamiento 4, señala, para regularizar una edificación levantada sin licencia o declaratoria de fábrica, el documento o formulario a usar es el FOR, que es el formulario registral. Recuerden que es esa norma que se amplió con la finalidad de que las personas, los propietarios, declaren sus construcciones que se realizaron sin licencias, sin las licencias, que son los permisos o autorizaciones que da la municipalidad donde está ubicado el predio, o sin la declaratoria realizada, ¿no? Entonces sí hay un 56%, es bastante agradable ese resultado. Y el FUE, acuérdense de que para el FUE, que va asociado con la ley 29090, yo propietario voy a la municipalidad, yo informo a la municipalidad, señores de municipalidad, voy a construir mi casa, voy a construir mi vivienda, solicito licencia para construcción, yo aviso, pago tasas en la municipalidad, se construye, hay una revisión por parte de la municipalidad y después hay una avisación del formulario en el cual se garantiza que todo está correctamente realizado. Entonces, cuando no hay licencia, cuando yo construí mi casa sin licencia, no dije nada a la municipalidad, no pagué tasas, incluso yo hice la construcción como yo creía, como yo quería que mi casa fuera, pero no respeté, por ejemplo, el tema del ancho del pasaje o el tipo de escaleras, ¿no? No sé si han visto unas escaleras a veces que están bien empinadas, ¿no? Cuando la escalera debería tener un determinado sentido, entre otros. Entonces, cuando yo construyo sin decir nada a la municipalidad, sin licencia, cuando yo construí mi casa conforme a mi gusto, pero no respeté algunos parámetros, ¿no? O porque no tenía idea, no tenía conocimientos de que el pasadizo, los cuartos o los baños o los ductos deberían tener determinados metraje, por ejemplo, ¿no? Lo regularizamos con el formulario registral. Y la última pregunta, que fue lo que yo les estaba comentando hace un momento, la declaración de fábrica de un predio rústico se realiza mediante el uso del formulario, de ningún formulario, solamente hay tres opciones, ya sea por escritura pública, un proceso, bueno, una documentación, memoria descriptiva y la valorización que debe ser validado por un proceso judicial y un tema administrativo. No se usa. En estos momentos no hay una norma que indique que para predios rústicos se debe aplicar algún tipo de norma de formulario, perdón. Y con eso terminamos este tema de preguntas, que el resultado está bastante agradable, estoy contenta en realidad. Gracias. Son muy buenos alumnos. Es más, ustedes mismos han desarrollado todo solo, me parece. Y el último, ya con esto cerramos, con el caso práctico. En este caso práctico vamos a tener 15 minutos. ¿Te parece, Elizabeth?
15 minutos para que ustedes, chicos, desarrollen el caso práctico y 3 personas que quieran de forma voluntaria darán respuesta para toda la sala y compartirán sus conocimientos con nosotros. ¿Sí? El caso práctico es el siguiente. Blue Díaz decide construir su casa en un terreno que heredó con la siguiente distribución: 2 cocheras, un estudio, sala, comedor, una cocina, 5 habitaciones cada uno con baño, un corredor, una lavandería y un tendal, en un terreno de 150 metros cuadrados. La obra, ojo, culmina el 25 de diciembre del 2025. 2 preguntas, ¿ya? Primero, indique qué norma sería aplicable para la declaratoria de fábrica y qué tipo de formulario usaría como verificador o verificadora. Y la pregunta 2 es, si Blue Díaz se casa el 27 de enero del 2026, ¿el predio sigue siendo de propiedad de Blue Díaz? Si no, ¿por qué? Jonathan Wilfredo Machaca Ramírez, ¿podría intervenir con micro abierto para que dé sus respuestas? Aló, doctora, buenas tardes. ¿Se escucha? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenas doctora? tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal? Respecto al Cuéntame. caso, por ejemplo, nos dice que Blue Díaz decide construir su casa, heredó un terreno de 150 metros cuadrados y construye esa casa en la fecha de culminación de 25 de diciembre de 2025. Entonces, para este caso sería aplicable la declaratoria de fábrica, aplicando la ley 27157 y con el formulario número 1. Interviene el propietario, el verificador y el notario público. Y en la segunda pregunta, cuando nos dice de que Blue Díaz se casa el 27 de enero de 2026, si es que el predio sigue siendo de propiedad de Blue Díaz, el predio sí, sigue siendo de propiedad de Blue Díaz porque él lo adquirió antes, siendo antes del matrimonio, y esto sería un bien propio, entonces sigue siendo de él. Ya, gracias, Wilfredo. Gracias, doctor. Piero Gómez Ramírez. Y después, al final de la intervención de las 3 personas, comentamos un poquito el caso de manera general. Buenas noches, doctora, ¿me escuchan? Buenas noches, Piero. Cuéntame. Bien, dado que la construcción se culminó después de el 31 de diciembre de 2016, la ley que se aplicaría es la 29090 y el formulario sería el formulario único de edificación. Y también en la segunda pregunta, dado que Blue Díaz adquirió el terreno en calidad de herencia, es un bien propio que nunca va a poder formar de parte de la sociedad conyugal. Y además, toda vez que Blue Díaz se casó en el 2025, y no, terminó de construir su casa en el 2025 y se casó en el 2026, entonces esta construcción se culminó antes de que se forme la sociedad conyugal, así que no forma parte de este bien social de ambos. Así que seguiría siendo propiedad de ella. Esa es mi respuesta. Excelente, Piero. Pasamos ya a Xiomara Elizabeth Rodríguez Guevara y con ella ya terminaríamos. Aló, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Xiomara. Buenas Cuéntame. tardes, ¿qué tal? Sí, respecto al caso, y de acuerdo con mi compañero, Blue Díaz, al construir su casa, bueno, al culminar su casa el 25 de diciembre del 2025, que es una fecha posterior al 31 de diciembre del 2016, estaría aplicando la ley 29090 y el verificador responsable tendría que aplicar el formulario FUE. ¿No? En la segunda pregunta, Blue Díaz se casa el 27 de enero del 2026. Además, se indica que es un terreno heredado, por tanto, es un terreno adquirido por sucesión, ¿no? Antes del matrimonio. Además, que construyó también antes de. Por tanto, ya sería un terreno exclusivo de ella, ¿no? Y no compartiría, en este caso, pues con el cónyuge. Sí, Muchas gracias. exacto. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, por intervenir. Muy buena respuesta de los 3.
Y efectivamente hay que tener en cuenta el tema de las fechas en las cuales se debe aplicar la normativa. Acordémonos que el FOR representa la ley 27157 y tenemos la aplicación hasta lo que es el 31 de diciembre del 2016 es el FOR. En adelante es el FUE. Entonces, al ser Blue Díaz, habiendo terminado la construcción en diciembre del 25, tendría que haber usado el FUE, ¿no? El formulario único de edificación que se somete a la ley 29090. Exacto. Y respecto a si él, una vez que se construyó, terminó la construcción de su casa, se casa, se casa, ¿no? ¿Adquiere la otra persona el bien? No. ¿Por qué? Porque es un bien propio, lo adquirió por herencia y la construcción se realizó antes del matrimonio. Salvo que pruebe, pues, la esposa que los bienes, que el dinero con el cual se usó la construcción para construir era también aporte de ella, que es una situación ya distinta, ¿no? Pero legalmente seguiría siendo un bien propio. Ahora, chicos, podemos pasar a las preguntas. He recibido varias preguntas, están bastante simpáticas. Voy a comentarles. El señor, bueno, César Aladino Sandoval dice, ¿cómo se establece la franja marginal de un río para ver si la edificación está dentro o fuera? ¿Cómo se tramita esa delimitación? Cada municipalidad establece una franja marginal. Con el tiempo, esta franja puede aumentar o disminuir. ¿Y eso de qué depende? Eso depende mucho del caudal del río, porque ustedes si conocen un río o han paseado por un río, se habrán dado cuenta que hay áreas en las cuales el río está muy cercano a la carretera o a las viviendas, o también hay un espacio bastante grande, ¿no? Hay un sector como arenoso. Entonces, las franjas marginales lo establece la municipalidad de cada tramo donde esté el río, porque el río podría pasar por competencia de más de una municipalidad. Así también tiene que intervenir lo que es la Autoridad Nacional del Agua, entre otras entidades que van de la mano con la municipalidad en trabajo conjunto y se establece lo que es la franja marginal. Aarón Merna dice, ¿los planos de arquitectura es necesario poner los ejes estructurales? No. Aarón, te cuento de que nosotros no vemos el tema de los ejes estructurales, solamente vemos el tema de distribución. Incluso hay planos de cortes, me parece, si no mal recuerdo la denominación, no son presentados, solamente necesitamos el plano de ubicación y localización y el plano de distribución de áreas por cada piso que se declare. Si declaras un piso, 2 pisos o 3 pisos, cada distribución es un plano, aunque a veces presentan, en un solo plano presentan la distribución del primero y segundo piso, de acuerdo a la cantidad de áreas que se está declarando. Pero no, nosotros no vemos ni el tema sanitario, ni eléctrico, ni el tema de los ejes estructurales, que sí en campo, pues ya para la construcción de una vivienda es bastante necesario, ¿no? Para la distribución de cargas, ¿no? Del peso. Pero para nosotros en el tema de declaratoria de fábrica no, solamente nos interesa y por norma los que son planos de distribución. Juan Daniel Villa Polinario pregunta, ¿cómo se aplica el principio de publicidad registral en la declaratoria de fábrica y qué riesgos hay si no se inscribe correctamente una construcción existente? Ya, ¿cómo funciona la declaratoria de fábrica? Todos, por el principio de publicidad, podemos acceder al registro de forma amplia, sin indicar el motivo, salvo exista alguna restricción o prohibición por ley, que sí les existen y está regulado.
El tema de la declaratoria de fábrica, yo que voy, por ejemplo, propietaria del predio ubicado en el Jirón Los Cocos 153, distrito de Morales, he registrado mi fábrica, puedo ir a pedir un préstamo y dar en garantía mi vivienda, el predio que soy titular registral. Sí, el banco va a revisar y va a ver que la valorización de la fábrica va a contribuir también a cuánto es posible que el banco me dé crédito. Y entonces, esa es una forma también de que la publicidad sea efectiva. ¿Por qué? Porque mientras más cueste la fábrica es mejor, va a haber un mejor tema crediticio también. ¿Y qué riesgos hay si no se inscribe correctamente una construcción existente? En realidad, la entiendo de dos formas. Si yo, profesional, verificador, declaré una fábrica que está mal construida y va por ejemplo, no pasa ni 2 días o una semana y lo que se construyó y lo que se declaró se desploma. No sé si recuerdan, hubo un incidente sobre un puente que decía no se desplomó, se derrumbó o algo así. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Siempre se trabaja pensando en que el trabajo que uno realice es el mejor y que en el caso de la construcción sea una construcción adecuada, que no va a poner el riesgo ni de los habitantes ni las personas que puedan estar transitando de forma de casualidad por las vías, tal vez, ¿no? Miguel Juro dice, tengo ya la ley 27157 y la ley 30830, se puede declarar la fábrica hasta el año 2016 diciembre, donde tengo entendido que procede así la propiedad tenga cargas como falta de área libre y demás, claro, exceptuadas de pagar la multa. En el caso de la ley 29090, también se puede declarar todo con cargas y no se requiere de las demás profesionales como el ingeniero civil, sanitario y eléctrico. Ya, sí, la norma, la aplicación de la 27157 se amplió hasta el 31 de diciembre del 2016, correcto. ¿Se inscriben cargas? Sí, porque como se construyó sin licencias municipales, sin un tema más profesional, sin intervención de muchos profesionales que deberían intervenir, como tú lo dices, el ingeniero sanitario, el eléctrico, el arquitecto mismo, entre otros, existen cargas. Ahora, ¿qué sucede con esas cargas? Entiendo, tu pregunta es si a través de la 29090 también se puede indicar o declarar cargas. Sí, en el formulario del FUE hay un extremo que dice con observación o sin observación. Si es sin observación, obviamente el profesional no va a indicar nada, pero si es con observación, por ejemplo, no, el área libre no se ha respetado, se indica, entonces va a ir una carga de todas maneras. Y sí, ya acá en registros no vemos el tema, como indicaba hace un momento, sobre la intervención de lo que son los planos, por ejemplo, el tema eléctrico, el tema sanitario no lo vemos, pero cuando uno construye su casa y lo construye con profesionales y respetando las normas urbanísticas, sí, es necesario que intervenga el ingeniero eléctrico, el sanitario, el civil y el arquitecto, de ser el caso, ¿no? Kerry Chuabanto, dice, si se declaró una vivienda mediante la ley 27157, pero se inscribió con cargas técnicas y luego se quiera hacer una ampliación solicitando la licencia, ¿las cargas de la primera construcción deben ser levantadas antes o no es necesario? Sí, se tiene que registrar la cancelación de esas cargas y se construiría, se ampliaría la fábrica ya con el FUE, porque entiendo yo que la construcción es después del 31 de diciembre del 2016. Jordan Vázquez Peña dice, el FOR es hasta la fecha, sí, el FOR se aplica
hasta el 31 de diciembre del 2016. El Ford, acuérdense chicos, que está de la mano con la ley 27157. Se aplica hasta el 31 de diciembre del 2016. Porque la ley del FUE es después del 31 de diciembre del 2016, sí, exacto. Y el FUE se aplica después de la fecha 31 de diciembre del 2016 y va de la mano, acuérdense, con la ley 29090. Dice. Jonathan Machaca Ramírez dice, la declaración de cumplimiento de parámetros deben ser todos sin excepción. Los parámetros urbanísticos, cuando uno realiza su declaratoria de fábrica con la 29090, tiene que dar cumplimiento del retiro municipal, el tema de los parámetros urbanísticos también, definitivamente, sí. Irene Lucía Ricapa Marticorena pregunta, en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, edificio de 6 pisos, si en el reglamento interno no se ha establecido la reserva de aires a favor de ningún propietario ni de la constructora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del techo o azotea? ¿El propietario del 6º piso adquiere automáticamente el derecho de superficie o dominio sobre aires por colindancias? No, en realidad sí no se ha establecido el tema de aires, incluso para ser tener la propiedad, el tema de aires tiene que haber un acceso. Si bien es cierto, no hay una construcción, está en aires, tiene que tener un acceso, y de ahí tenemos el tema de ver cómo ha sido el contrato del último departamento, del 6º piso, para saber. ¿Por qué? Porque a veces los contratos de transferencia establece solamente el departamento número 6 del 6º piso, con el área común lo define, mas no determina la adquisición de aires, que podría ser expresa en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento legal para que un propietario pueda adquirir la titularidad exclusiva de dicha zona? Tendría que ser transferido a través de escritura pública de forma expresa. Jason Baltodano dice, si un predio ya se independizó, el segundo nivel bajo la ley 27.15.7 y dicha unidad fue construida en 2022, contando con licencia y conformidad de obra, ¿cuál sería el procedimiento correcto para independizar el tercer nivel? Debe hacerse mediante una nueva declaratoria de edificación y reglamento interno, o puede ampliarse la independización existente. En realidad, según lo que yo entiendo, es que se hizo la independización por la 27.15.7 y que fue construida en el 2022. Ahora, si necesitas la declaratoria de fábrica y el reglamento interno, sí, para que puedas independizar el tercer piso. Julio Tafur Castillo dice, ¿por qué no me permiten presentar el formulario de independización por la ley 29090 avisado por la municipalidad a pesar de que hay FUE para ese acto? Ya, el tema de la independización, sí, hay un formulario único de edificación, pero es el anexo, el tipo de anexo que se presenta para las independizaciones es el anexo F. Y aparte se presenta la documentación técnica respectiva, como memoria descriptiva, el plano de ubicación, el plano de independización por cada lote que se esté desmembrando, entre otros. Pero es el tipo de FUE, son anexos. Ahí te tienes que dar cuenta de qué anexo estabas presentando. Rodríguez Guevara dice, si se desea realizar una declaratoria de fábrica de una edificación ubicada en una esquina, cuya distribución comprende 2 áreas comerciales de 3 metros cada una, construidas en material prefabricado y drywall, en una de las fachadas, y considerando que cada uno de estos locales pertenece a un hermano distinto, mientras que el resto de la vivienda se encuentra distribuido en cuartos y áreas comunes,
¿Es posible registrar dichas áreas como locales comerciales dentro de la declaratoria y reconocer la propiedad individual de cada uno? Sí. En realidad sí, ahora depende de con qué norma lo vas a hacer, porque por la 29090 igual hay un metraje para locales comerciales. Si se respeta o la municipalidad llega a avisarlo, no habría inconveniente. Aparte que internamente entiendo que hay áreas comunes y hay áreas que pertenecen a distintos hermanos en los cuales ya debería estar individualizado. A veces sucede que un predio en la parte de adelante, como tú indicas, es un local común, ya sea un área común de recreación o un área destinada al comercio, como es tu propuesta, ¿no? Y internamente hay como minis departamentos ya individualizados para los hermanos. Sí, sí sería posible. Dice, Aaron Merma dice, hay novedades acerca de la ley que proponía ampliar las declaratorias de fábrica vía regularización hasta el 2021. No, actualmente tengo entendido que todavía no se ha ampliado la fecha, pero al paso que vamos, me parece que sí va a tener que ampliarse porque se ha dado un plazo inicial, ha sido ampliado el plazo establecido para la 27157 en aplicación, ¿no?, de declaratorio de fábrica, y creo que sí va a ser ampliado, pero todavía no hay la norma. Giancarlos Vázquez Guamán pregunta, ¿puede coexistir una declaratoria de fábrica inscrita con una edificación informal o parcialmente ilegal? Sí, lamentablemente sí. ¿De qué depende? Depende de cada municipalidad, que a veces no realiza visitas o no hace controles. Entonces, hay personas que sí declaran, por ejemplo, un primer piso. Está inscrito en registros públicos, la municipalidad lo tiene registrado ya no solamente como terreno, sino también como un área construida, pero el segundo piso, por ejemplo, es de material drywall o material prefabricado que estabas comentando, me parece, y sí, es posible. No es lo correcto, pero sí es lo posible. Sí, sí, es nuestra realidad, en ciertas partes más, ¿no?, del Perú, y sí, sucede. No es lo ideal, no es lo correcto, pero sucede. Sí, agradezco bastante la atención que me han brindado. He aprendido de ustedes a través de sus respuestas, del tipo de preguntas que han realizado. Me siento muy contenta, pese a que siento que el tiempo ha sido un poquito corto, tal vez una y otra situación, tal vez me faltó un poquito más de dar ese 15% para que ustedes puedan poder desarrollar correctamente su quiz, sus cuestionarios, pero me voy contenta con el resultado, con sus respuestas y con su participación. También les deseo muchos éxitos y que sigan capacitándose, ¿no?, y logren sus metas.